Muy buenas tardes, mi nombre es Sharon Suárez y el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre el movimiento obrero. El movimiento obrero es un movimiento político en el que los trabajadores asalariados se asocian temporal o permanentemente con fines profesionales o políticos, pero siempre en función de su naturaleza obrera, es decir, de su condición de persona que vende su fuerza de trabajo en otra, llamada capitalista, que posee los medios de producción y que es también dueña de los bienes producidos. Los tejedores ingleses, antiguos artesanos, se organizaron en cofradías o hermandades que tomaban el modelo de los gremios medievales. Estas cofradías agrupaban a los trabajadores que se asociaban para ayudarse mutuamente, como los mártires de Tolpuddle. Aunque este movimiento no cuestionaba la industrialización, sino que reclamaba mejoras en las condiciones laborales, las primeras manifestaciones del movimiento obrero se plasmaron en el ludismo, la destrucción de las máquinas a las cuales se le responsabilizaba de la pérdida de la capacidad adquisitiva del pequeño artesano. La primera forma organizativa del movimiento obrero recibe el nombre de societarismo, ya que se basó en la formación de sociedades obreras de dos tipos, las sociedades de ayuda mutua y las sociedades de resistencia, así llamadas con su finalidad que era resistir al capitalismo. En los primeros decenios de la industrialización se produjo la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores, como por ejemplo el aumento de la jornada laboral, la pérdida salarial, la generalización de trabajo infantil y femenino, la negación ante la ayuda económica para enfermedades, paro forzosa o vejez. Por todo esto se crearon los sindicatos, en los que se reunía la gente trabajadora de un mismo oficio para defender a sus reivindicaciones mediante huelgas. Constituían sociedades de ayuda mutua, las cuales disponían de cajas comunes con capital proveniente de las cuotas de los asociados. En los años 1838 y 1848, el movimiento obrero británico pasó a la acción política utilizando el cartismo, el cual consistió en un movimiento de Inglaterra que trató de presionar el Parlamento mediante la recogida de firmas de apoyo a determinadas cartas donde se reivindicaban ciertos derechos. En una de ellas, concretamente del año 1838, se definía un programa democrático basado en el sufragio universal masculino. El cartismo organizó huelgas, pero el movimiento fracasó a causa de la represión, de las divisiones internas y de la derrota de la Revolución de 1848 en Europa. Más tarde, entre los años 1850 y 1880, se produce el surgimiento de los modernos estados nacionales e industrializados como Italia, Alemania y Francia. Dentro de esta época se producen las más importantes características de la segunda mitad del siglo XIX en cuanto al movimiento obrero. En primer lugar, surge el socialismo científico de Marx y Engels, dando así el fundamento teórico necesario en momentos donde surgen los parlamentos modernos en los distintos países capitalistas de Europa. En relación a esto, las doctrinas socialistas empezaron a crear partidos de clase, o sea, de carácter exclusivamente obrero, con el nombre de Partido Socialdemócrata. En esta época, los obreros se reunieron en organizaciones burguesas republicanas o marxistas revolucionarias con el fin de conseguir en primera instancia el sufragio universal masculino, dejando la lucha de las masas relegada en la segunda instancia. Sin embargo, la Unión Obrera a nivel nacional por medio de las luchas políticas debía encaucarse dentro de un plano internacional. He ahí el nacimiento de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Ahora hablaré un poco sobre el movimiento obrero en Colombia. El movimiento obrero en Colombia tuvo su precedente a mediados del siglo XIX, con las organizaciones de artesanos. El motivo de este retraso fue la falta de la industrialización del país, justo el acontecimiento que había motivado la organización de movimientos de los trabajadores en otras partes del planeta. En Colombia fue más habitual que fueran los campesinos los que lo organizaran. Esto cambió cuando los trabajadores empezaron a protestar contra las multinacionales extranjeras que operaban en el territorio colombiano. Uno de los hechos que impulsó la lucha obrera fue la matanza de las bananeras. Como en otros lugares, el motivo principal de que los trabajadores se organizaran fue la falta de derechos laborales. Los sindicatos fueron el modelo principal de organización obrera. Ellos desarrollaron sus protestas mediante huelgas y movilizaciones. Fueron los gobiernos liberales los primeros que comenzaron a legislar a su favor, aunque en los últimos años el sistema neoliberal impuesto ha supuesto, según los expertos, un retroceso de esos derechos.